Hola Géminis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Géminis, con este 5 de espadas, se ve que aquí hubo muchos conflictos acá. Esta es una carta de victoria, pero una victoria con muchísimo esfuerzo, tras un desgaste, tras una lucha fuerte, tras una situación donde ustedes están teniendo muchísima presión, aquí hay mucha competencia, incluso pérdidas parciales podrían existir. Pero definitivamente, aunque como siempre digo, no es la carta más linda de victoria, sí es una carta de victoria y de triunfo, lo que sí tuvieron que esforzarse bastante y la pelea no fue fácil, la pelea fue bastante fuerte. Y el Caballero de Oros, acá llega la estabilidad económica después de haber ganado esta batalla o después de haberse controlado esto. Llega dinero constante y seguro. Aquí hay un avance lento en la economía, pero firme. Y aquí nada se mueve rápido. El Caballero de Oros no es como que sea rápido, es bastante lento, pero sí se mueve. Son cosas que, como bien me aparece el chico acá en el gimnasio, tienen resultados, pero es algo que es a largo plazo, es algo que se necesita tener constancia. Es un dinero que entra constante, seguro, pero avanza como que en cámara lenta. Es sólido y es confiable, o sea, evidentemente si están en un gimnasio haciendo ejercicio, pues para que se hagan una idea, es como el dinero que va a entrar, pero se necesita constancia, se necesita esfuerzo. Y tienen que estar trabajando constantemente en esto. No es una cosa que vayan a obtener de un día para otro, pero sí es algo estable y es algo seguro, porque si ustedes se mantienen haciendo ejercicio, por ejemplo en un gimnasio, van a tener un cuerpo perfecto, pero tienen que mantenerse haciéndolo. Pues asimismo es el dinero acá. Es algo que sí va a darse, algo seguro que sí va a seguir entrando, pero es lento y es con muchísimo esfuerzo. Y los amantes acá, pues esto está relacionado con la pareja, definitivamente. Estos conflictos que existieron para muchos fue con una pareja, una economía vinculada a dos personas. Acá, si me dices, no tengo pareja, no tengo a nadie, puede ser que sea alguien que esté entrando a tu vida o alguien simplemente que comparta los gastos con ustedes. Pero definitivamente, si tienes pareja, es una situación económica que es de dos, no es individual acá, sino es compartida o influenciada por la otra persona que está junto a ti. Vamos a ver ahora. Wow, para la emperatriz salieron disparadas estas dos cartas. Aquí Géminis, con este 2 de bastos, pues ustedes después de esto van a estar planificando qué es lo que sigue, hacia dónde se van a dirigir, qué es el próximo paso que van a tener que dar. Aquí ustedes se encuentran frente a una encrucijada, frente a algo donde tienen que tomar pues definiciones, donde tienen que tomar decisiones. Aquí ustedes van a estar planificando el próximo movimiento, estás viendo opciones, estás proyectando, estás pensando cómo avanzar o cómo expandirte. Aquí no hay acción todavía, simplemente estás preparándote estratégicamente hacia dónde vas, cómo vas, qué haces. Ya lo que tienes en la mano, cómo actúas con eso y cuál es el próximo paso que tendrías que estar siguiendo. Y la carta del sol, pues acá hay un resultado positivo. Si tomas una decisión correcta, pues aquí definitivamente vas a tener la claridad en el camino para tomar la decisión que necesitas tomar. Acá va a haber un éxito visible en lo que tú estás planificando hacer. Si decides hacerlo, aquí hay éxito, aquí hay celebraciones. Aquí todo se va a estar clarificando y nada, aquí van a estar pues celebrando con esta carta del sol. Aquí las cosas funcionan y funcionan pues de maravilla, señores. Y la emperatriz me está diciendo que quien te va a estar ayudando a que todo esto funcione es la energía de una mujer, una persona confiable, alguien en quien ustedes podrían estar apoyándose. Esta es la persona que te podría estar brindando un apoyo económico real, recursos y una ayuda que es palpable. Puede ser tu pareja, porque ya había salido acá la pareja, puede ser tu pareja precisamente que te esté apoyando en esto o otra persona diferente que los esté apoyando. Aquí puede ser, esta es una persona que, por ejemplo, si tú estás planificando acá, dar un viaje,
esta persona es la que te va a dar el dinero. Si estás planificando poner un pequeño negocio para invertir en algo y no tienes el dinero, esta es la persona que te va a estar dando el dinero, que te va a estar dando esos recursos. Si tú quieres ir a un curso y económicamente no estás bien, es la persona que te va a ayudar. Si tú necesitas cambiarte de trabajo, moverte para otro trabajo, y ese mes, por supuesto, vas a tener que hacer pagos como la renta, el mortgage quizás, el pago de autos, seguros, en fin. Esta es la persona que te va a estar apoyando en ese periodo de transición. O si tienes un pequeño emprendimiento que se demora, que viene lento, como el Caballero de Oros, pues esta es la persona que te va a estar supliendo tus necesidades económicas mientras este proyecto pues fructifica, mientras este proyecto definitivamente se da. Y si me dices, mi pareja no me va a apoyar, definitivamente no tiene nada que ver con tu pareja, pues aquí podría ser una energía de abundancia que permite que este plan tuyo se materialice. Puede ser tus ángeles guardianes, tus guías, el creador, sea lo que tú creas, que le pidas ayuda, porque aquí hay una energía de abundancia que te va a estar ayudando a conseguir lo que tú quieras. Aquí es una fuente de abundancia confiable que te va a estar respaldando, sea tu pareja, sea otra persona, sea el creador o lo que tú creas. Es algo que es confiable, es una persona o una entidad que es muy confiable y que definitivamente te va a estar apoyando. Vamos a ver qué viene aquí con el juicio final. Géminis, ya aquí con este 3 de bastos, ustedes no solamente van a estar planificando con este 2 de bastos, sino que aquí ya viene un periodo de expansión. Las cosas que ya te habías hecho aquí se comienzan a poner en movimiento. Aquí viene un crecimiento económico bastante grande. Lo que se inició aquí empieza a dar frutos, empieza a dar resultados. Aquí ya no solamente te quedas en esta parte de estar pensando qué vas a hacer. Ya el 3 de bastos es movimiento. Aquí es posible que si ustedes tengan una pequeña inversión, un pequeño negocio, comiencen a tener clientes de fuera de su ciudad. Aquí ya estás planificando movimientos fuera de donde tú vives, de donde tú estás. No solamente te quedas en el lugar donde tú resides. Puede ser, si es en un trabajo en el que estás, pues viene una expansión de ese puesto laboral, quizás hacia una sucursal de la empresa fuera de tu ciudad, fuera del país incluso. Y si es un pequeño emprendimiento, pues podrías estar recibiendo clientes de otros lugares, no solamente de tu ciudad. Y por supuesto, acá con la Reina de Oros, eso significa que ustedes van a estar alcanzando la estabilidad económica real. No solamente la estabilidad económica, van a poder estar manejando sus recursos, su dinero súper bien. Aquí no solamente es mantenerlos, sino manejarlos, hacerlos crecer, van a estar bien administrados, van a tener seguridad y estabilidad económica. Puede ser una persona que administra o aporta sus recursos, o simplemente tú teniendo esa estabilidad económica. Aquí esta carta es clave porque concreta la parte económica, la parte del dinero, la estabiliza. Aquí vas a tener estabilidad financiera, aquí vas a tener todos los recursos que ustedes necesiten. Y eso, pues, por supuesto, va a significar un renacimiento en la economía de muchísimos de ustedes. Acá hay un cierre de una etapa poco fácil. Acá el juicio final es el renacimiento de su economía, el volver a comenzar, el que quizás Dios, el universo, te da una nueva oportunidad económica. Aquí hay el inicio de una nueva etapa muchísimo más favorables. Así que aquí este renacimiento es una expansión y te va a brindar una estabilidad económica. Y como decían estas tres cartas, pues acá definitivamente es tu pareja. Es tu pareja o alguien que realmente te ama, alguien que realmente tú le importas y le importas muchísimo, quien te va a estar ayudando, quien te va a estar dando los recursos, quien te va a estar proveyendo de esa abundancia que tú necesitas para comenzar, para dar ese arranque y tener este renacimiento económico, este nuevo comienzo, esta segunda oportunidad financiera para muchos de ustedes. Vamos ahora con el oráculo de Lenormand, a ver qué más viene acá para Géminis, por favor.
Aquí Géminis, con estas cartas pues solamente están confirmando lo que ya la lectura decía. El barco representa movimientos, cambio, avance, expansión, la salida de la situación anterior por la que ustedes estaban pasando. Acá hay algo nuevo, algo diferente. Puede ser un cambio de rumbo económico, pueden ser oportunidades económicas nuevas, puede ser un crecimiento económico, puede ser un cambio de trabajo. Puede ser mudarse de ciudad, como estaba con este 3 de bastos. Puede ser mudarse hacia otra ciudad, expandir hacia otros horizontes. Esto podría ser también comenzar un nuevo emprendimiento. Y sea lo que sea, pues, como mismo decía esta carta del sol que venía acá, que había éxito, pues la carta del sol también de Lenormand lo que hace es confirmarlo. Acá este cambio les va a traer a ustedes éxito y victoria total, les va a traer claridad. Esto es un logro, aquí hay resultados positivos. Aquí todo lo que se mueve con este barco va a terminar pues saliendo bien. Como te decía, todo lo que estás planificando aquí les va a salir súper bien. Así que definitivamente tomen las decisiones que tengan que tomar, porque aquí esto definitivamente va a salir espectacular para ustedes y van a estar pues celebrando también esa victoria y ese triunfo. Vamos ahora con un mensaje final del oráculo de los ángeles. El Géminis, para Géminis por favor. Me sale al revés. Aquí Géminis te están diciendo manifiesta tus sueños. Esta carta te dice que tú tienes el poder de hacer que las cosas pasen, que es tiempo para que tomes acción con fe y con confianza, que conoces que tus ángeles guardianes te están ayudando y que puedes tomar el siguiente paso, que lo vas a estar logrando. Así que definitivamente, como te había dicho, si no es tu pareja, podría ser alguien que te ame mucho, que podrían ser tus ángeles guardianes o algún espíritu de algún ancestro o algún guía que esté alrededor tuyo o el creador que te esté ayudando definitivamente. Así que tú tienes el poder, Géminis, como dice aquí, para manifestar, para hacer que las cosas pasen, para manifestar tus sueños, que tus sueños literalmente se hagan realidad. Así que, Géminis, déjame en los comentarios: yo manifiesto mi triunfo y mi éxito. Yo manifiesto mi triunfo y mi éxito. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.